Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Ojo Austral por Bernal TV. Seguimos trabajando desde casa. En el primer bloque tendremos la entrevista que Ariel Harlich le realizó al secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Sergio Rossi. Y a continuación, un informe especial sobre el 25 de mayo y su primera conmemoración en la Antártida Argentina. Esperamos que disfruten de este programa. En este bloque del Ojo Austral tenemos el privilegio de contar con la presencia de Sergio Rossi, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, virtualmente viceministro de Defensa, y además depositario de una profesión que nos enorgullece a todos los que profesamos el pensamiento nacional, como es la de agrimensor, la misma profesión de Raúl Scalabrini Ortiz. Buenas tardes. Hola Ariel, y a todo el Ojo Austral. La verdad ya ni me acuerdo cómo era ser agrimensor, pero Scalabrini Ortiz sí lo era y era bueno. Sí. Así que, bueno. Bien. Estamos preocupados siempre o siguiendo el tema del desarrollo de las acciones británicas en nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Y hoy te convocábamos particularmente por el plan que ya hace unos años está llevando adelante Gran Bretaña de renovar las instalaciones de Puerto Argentino y potenciar la logística para la capacidad logística para poder articular distintas actividades en todo el Atlántico Sur y particularmente como puerta de entrada a la Antártida. Queríamos conocer desde la perspectiva del Ministerio y desde un análisis de lo que hace a los asuntos estratégicos del país, cómo observamos o cómo se están observando estas acciones colonialistas en nuestro territorio. Bueno, creo que es con preocupación, Ariel, lo hemos charlado muchas veces. Me parece que yo creo que es la principal preocupación que tiene nuestro país, es esa presencia de una potencia extrarregional que además usurpa nuestro territorio nacional plantado en las Malvinas. Creo que eso es, nuestra Constitución plantea que vamos a no cejar en nuestro intento por recuperar las islas, y eso es lo correcto, y que no vamos a tomar el partido de la guerra para eso. Eso no quiere decir que no deba preocuparnos en su dimensión bélica esa presencia extranjera, que no la decidimos nosotros y que además se proyecta fuera de las islas. Está claro que los ingleses no están ahí por una cuestión de factoría pesquera. No fue así hace casi 200 años, cuando se instalaron en el 33, no fue por las focas y no fue por la pesca, y no lo ha sido ni siquiera por el petróleo, cuando eso parecía poder ser un negocio por el precio internacional. Creo que la presencia ahí podrá ser eso, pero es sobre todo geopolítica. Ese lugar, el de las islas, es un enclave para tener presencia en el único paso natural entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Y más tarde, a principios del siglo pasado, se abre la proyección a la Antártida. Bueno, los ingleses están ahí por eso. Y eso choca contra nuestro espacio soberano, contra nuestra vocación soberana. Entonces, está claro que eso es un problema, está clarísimo que han empezado a fortalecer su guarnición militar hace una década larga, como vos decías, a modernizarla. La salida de Inglaterra de la Unión Europea, bueno, cambia un poco, sale de la Unión Europea, pero no sale de la OTAN.
parece haber en las directivas inglesas, en las directivas norteamericanas, un rol reservado, planteado por los ingleses de proyectarse hacia en toda la longitud del Atlántico, a través de las islas de Ascensión. Y me parece que las Malvinas es eso. Nosotros tenemos que ver lo que hacemos nosotros para pacíficamente poder reafirmar nuestra presencia y nuestra proyección soberana al espacio antártico. En este sentido, Sergio, la estrategia, hay el desarrollo, está en proyección el desarrollo de un polo logístico antártico en Sí, Ushuaia. eso es una vieja idea, digamos, tanto la Argentina como Chile, siendo los dos países que tienen presencia en el extremo austral del continente americano, han tenido respecto de la Antártida una presencia, una posibilidad habilitada por la geografía. Bueno, cuanto más se globaliza la humanidad en términos de transporte, bueno, la geografía sigue existiendo, como decíamos antes, pero también se atenúan algunas de esas ventajas. Entonces, la logística del transporte puede suplir las distancias, con esfuerzo, que es el que ha volcado Inglaterra ahí. Tanto, digamos, hace 30 años parecía natural que Tierra del Fuego, nuestra o chilena, fuese la puerta de entrada a la Antártida, la mayor facilidad logística para entrar a la Antártida. La idea de convertir a Tierra del Fuego en un escalón logístico, en la puerta de entrada a la Antártida para la Argentina, no es una idea nueva. El aeropuerto actual, que sustituyó al anterior, el aeropuerto fue una gran ventaja para la Argentina. Ahora, ese aeropuerto que tiene 25 años, bueno, va perdiendo su exclusividad, que es lo que tenía. Porque los ingleses están en construir ahí un aeropuerto, de hecho lo vimos con el vuelo de Lufthansa hace pocos meses, donde el vuelo de Lufthansa, en una maniobra donde nos avisó porque tenía que atravesar nuestro espacio y tener un aeropuerto de respaldo, sin embargo fue ahí ante la imposibilidad de desplegarse desde Sudáfrica. Bueno, quiere decir que ahí va cambiando la logística. Todos juegan, nosotros debemos jugar también. Vos decías bien, hay un empeño por modernizar la infraestructura de Malvinas. Bueno, nosotros debemos no quedarnos con esa ventaja geográfica o con aquella obra que se hizo hace 25 años. Nosotros tenemos que apostar ahí. Necesitamos más y mejor muelle para poder desarrollar lo más que podamos desde Tierra del Fuego nuestra campaña logística antártica, y necesitamos también, parece, ir convirtiendo a Tierra del Fuego en un enlace no solo de logística militar, sino también pensar la Antártida desde allá. Creo que el hecho de haberse constituido allá el CADIC fue importante. Queda pendiente algo que se discute hace 30 años, que es ir llevando el Antártico, deslocalizándolo de Buenos Aires y materializándolo en Tierra del Fuego. Ahí hay toda una apuesta que no tiene que ser solo el muelle. Ahora, en términos concretos, creo que aquel aeropuerto nos permitió estar discutiendo esto. Si no hubiésemos hecho aquel aeropuerto, hoy probablemente estaríamos muy atrás en la discusión. Entonces, la tarea en la cual desde Defensa estamos trabajando, que va a haber que coordinarlo con otros ministerios de la Nación y con la Municipalidad de Ushuaia y la Gobernación de Tierra del Fuego, es parte de esta modernización de infraestructura, hacerla desde Austral. La base naval que está en Ushuaia, también es un proyecto que lleva, una idea que lleva 25 años también, que se empieza a convertir en proyecto sobre el final de nuestro gobierno anterior, en 2013,
12-13, donde lo que hicimos fue hacer los estudios, batimetría, los estudios hidrográficos para ver el lugar mejor y el lugar de detalle para emplazar el muelle nuevo, un muelle que sea exclusivamente afectado a la parte militar y a la logística antártica, hacerla un poquito en el extremo de la península, al este, mirando hacia el norte. Ese muelle ya tiene los estudios de ingeniería de detalle y lo que estamos buscando es el financiamiento. Aspiramos a poder ponerlo en el presupuesto para el año que viene. Estar en el presupuesto, aunque no sea con la totalidad de la partida, es un hito importante porque permite ir contratando la obra o haciendo las previsiones para contratar la obra. Bueno, ese es un proyecto que tenemos planteado para encarar en los próximos 2 años. Esperemos conseguir y que la situación del país permita contar con el financiamiento para licitar y contratar esa obra. La otra vinculada a eso es poder las viviendas de servicio del personal militar que están en Ushuaia, poder también llevarlas a la provincia, liberando tierras para la renovación urbana de la ciudad de Ushuaia, que es una ciudad con poca disponibilidad de suelo urbano. Eso permitiría modernizar las viviendas. Eso también tenemos los estudios de detalle para hacerlo. Y finalmente, el tercer componente, que lo tenemos a nivel de anteproyecto, hay ahora un equipo de la Armada trabajando en convertirla en proyecto de ingeniería de detalle, es cómo plantear la mudanza de la base actual y establecer ahí 2 componentes más, que son talleres navales y logística de aprovisionamiento, galpones para poder almacenar durante el año toda la carga de nuestra campaña antártica que va a Malvinas, y también poder ofrecer a países amigos el alojamiento temporal de equipos, de provisiones para sus propias campañas, lo cual, además de colaborar con todo lo que estipula el Tratado Antártico, también es un gesto de soberanía el compartir con otros. Entonces, bueno, ese programa, nosotros, como les decía, lo hemos incluido en nuestras previsiones de planificación militar y estamos en incluirla en las presupuestarias, que ahora hay que elaborar el presupuesto, tenemos la vocación de incluirlo. Y nos parece que también hay otro punto importante que queremos encarar, que es volver a convertir la base Petrel en una base permanente. Parece que eso también le daría, si nosotros reconstruimos esa base con las pautas actuales que impone el tratado para la presencia en la Antártida, contar con la base Petrel en el extremo, una isla en el extremo norte de la península, complementaría muy bien con Marambio, porque Petrel podría combinar una facilidad entre los distintos modos de transporte. Entre el modo, se puede llegar por barco y transbordar a nivel con un aeropuerto que tenemos que reconstruir. Eso facilitaría y cambiaría también nuestra campaña antártica, facilitaría la logística y también sería una ayuda, un soporte para otro, estableciendo ahí hasta un punto de emergencias, ¿no? Bueno, y después hay otra cosa, que es que también la Argentina tiene que ir viendo cómo moderniza la arquitectura y el equipamiento de sus bases antárticas, que si bien están bien, tenemos una presencia la más extendida en el tiempo y en el volumen, pero también la tenemos que actualizar si queremos discutir dentro de 30 años, cuando se renueven los términos del Tratado Antártico, para que todo el esfuerzo gigantesco que ha hecho nuestro país, las Fuerzas Armadas, los pioneros, los científicos, no se pierda.
porque es imaginable que en este sector del mundo, por lo que charlábamos al principio, van a incrementarse tensiones geopolíticas. Sí, esto es, bueno, indudable y bueno, también depende del devenir del Tratado Antártico, ¿no? Claro. En este punto, otro actor que también tiene intereses en el sector, bueno, como bien mencionabas, que es Chile, en los últimos años ha readecuado, redimensionado Puerto Williams, inclusive detentan ahora tener la ciudad más austral del mundo, le dieron categoría de ciudad y han también potenciado su capacidad portuaria. ¿Cómo está la relación en este sentido con la hermana República del Chile, en tanto que en una gran medida, en una gran porción, se superponen los reclamos de soberanía sobre el sector, ¿no? Sobre el sector antártico, ¿no? Ustedes charlaban, me contabas antes de empezar el programa, sobre la cuestión del río Paraná y del Plata. Yo creo que con toda la complejidad que eso tiene, que no es de ahora, es una complejidad en el caso del Plata de 300, 400 años, es previo a nuestra vida independiente. Sí, la disputa con Portugal. Yo creo que el general Perón tenía razón cuando firmó el Tratado del Río de la Plata. Creo que el general Perón, cuando firma en el 74 el Tratado del Río de la Plata, no hace sino continuar la visión que expresa en la Escuela de Guerra, entonces, lo que hoy es la UNDEF, en calle Maipú, cuando hace esa conferencia del ABC, Argentina, Brasil, Chile. Lo que él dice es una obviedad, pero que es que juntos podremos discutir algo y divididos vamos a la irrelevancia geopolítica, a la irrelevancia estratégica. A veces dicen es difícil juntarse con los uruguayos, porque el algodón entre los dos cristales, la maniobra británica, la oligarquía montevideana que se pliega, todo eso es cierto. Y con Chile pasa igual. Hay gente que dice, uy, entenderse con los chilenos es difícil. Y es verdad. Yo soy de Paraná, vivo en Santa Fe y coexisto con los porteños, que tampoco parecía una cosa tan fácil de lograr, ¿no? Hace 200 años. Y bueno, y uno lo hace. Me parece que el camino es ese, que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por tener una política convergente con Chile. Por supuesto, eso hay que convencernos nosotros, hay que convencerlo a los chilenos, hay que hacer un trabajo enorme para que no haya divisionismos que siempre juegan, donde hay alguno que exacerba una especie de nacionalismo comarcal que es muy funcional a los intereses de potencias transregionales. La Argentina aprobó el mapa bicontinental, que a ustedes es un tema que lo estudian, lo militan, lo trabajan. No falta alguno en Chile que exagera, saca conclusiones equivocadas, dice lo que no decimos y pretende meter cizaña contra nosotros. No falta esa gente en la Argentina tampoco que busca empiojar las relaciones de integración sudamericana porque nuestras oligarquías viven desde hace 200 años de la fragmentación y la complementación con potencias extranjeras. Digo, no es nuevo. Lo que hay que hacer es tener la inteligencia de no entrar en las provocaciones y tener muy claro el camino que queremos seguir. A mí lo de Inglaterra me parece peligroso porque está claro que mientras tengan esa posición es una posición contraria a nuestro interés nacional. Con Chile, con el Uruguay podemos tener contradicciones. Nosotros tenemos que evitarlas justamente para que no lesionen el interés nacional. En ese mapa bicontinental, bueno, la Argentina hizo un esfuerzo que no todos los países pudieron hacer. A veces la gente que sabe de defensa dice que uno va por etapas en alcanzar la soberanía. Y esto es tener la capacidad de conocer y relevar
luego de vigilar, después controlar y eventualmente tener la capacidad de denegar los espacios soberanos. La Argentina, en el caso del mar, pudo, por medios propios, relevar la plataforma. No todos los países pudieron, no todos los países vecinos pudieron porque no tuvieron la capacidad de transporte y científica para hacerla. Bueno, la Argentina logró hacerlo y presentarlo en las Naciones Unidas y que se admita. No es poca cosa, nos falta un montón, pero dimos ese paso. Nosotros necesitamos mejorar la vigilancia de los espacios soberanos. En la década pasada, en el 2004, esto no tiene que ver estrictamente, pero lo voy a traer a colación. A veces hay argentinos, hay propagandistas del desánimo que plantean que nosotros no tenemos capacidad de sostener nuestros reclamos soberanos. Por supuesto, creo que mienten, ¿no? Mienten a propósito, mienten a sabiendas. Bueno, la Argentina estuvo más de 10 años discutiendo la falta de radares. No faltaban gente muy televisiva que salía todos los días explicando que los aviones iban a caer como moscas porque no comprábamos rápido radares. Hubo ley en el Congreso donde se planteó asignar 700 y pico de millones de dólares para una licitación que fracasó durante años recurrentemente por impugnaciones entre empresas norteamericanas, francesas e italianas. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto que estableció el SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, por el cual una asociación entre la Fuerza Aérea que venía desarrollando el plan y el proyecto, el plan de radarización y el proyecto de equipos, el INVAP y el Ministerio de Planificación, pusieron en marcha el plan de fabricación y equipamiento nacional de radares. Y en menos de 10 años, porque eso fue en 2005 empezó, y antes que el gobierno terminase, en 2015, la Argentina había radarizado la totalidad de los aeropuertos comerciales con los radares secundarios de ordenamiento de tránsito aéreo comercial. Ante ese logro, todo eso que hablaban y vociferaban y demás, no hablaron más. Hasta hace poquito que vuelven a hablar, pero cambiando de tema. Aquel equipamiento costó la quinta parte de lo presupuestado. No porque nosotros seamos más baratos fabricando radares, sino porque la solución que se diseñó era estrictamente la que necesitábamos y no comprábamos un sistema de radares para prevenir la guerra atómica entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, que tenía otro tipo de prestaciones, pero que nosotros la íbamos a comprar igual, así como venía, para parar misiles que venían de Minsk con ojivas nucleares. Bueno, también pudimos desarrollar, el INVAP desarrolló los radares primarios, el radar primario argentino, de los cuales se han desplegado varios, cubriendo toda la frontera norte y empezando un segundo cordón que va por... Y faltan desplegar más de esos radares en la Patagonia. Hoy la Argentina tiene capacidad de saber por medios propios, por sensores propios, qué es lo que pasa en el espacio aéreo. Tenemos que hacer lo mismo respecto del espacio marítimo, para lo cual hay que hacernos de sensores de distinto tipo, entre otros radares, que es lo que hemos recontratado. Hemos vuelto al contrato con el INVAP, que en 2016 el gobierno de Macri discontinuó, porque no pusieron ni un radar, a pesar de todo lo que dijeron, salvo uno en Villaguay por el G20, que ya estaba hecho. Digo, eso hay que decirlo. De la misma manera, nosotros necesitamos mejorar los niveles de vigilancia de nuestros espacios soberanos. Uno es el mar continental y su proyección a la Antártida con sus islas, la vigilancia aeroespacial. Tenemos que hacer un mismo sistema de vigilancia desde la perspectiva de defensa sobre los ríos navegables del Plata, que seguramente son un escenario. Si nosotros tenemos una estrategia defensiva, ¿qué es lo que vamos a defender? Nuestro territorio soberano. Entonces tenemos que afianzar esas estrategias de vigilancia. Y lo mismo pasa con el ciberespacio. Sea el ciberespacio, digamos, hay que ver si eso es o no un espacio soberano, pero está claro que es una especie de
ambiente artificial, tecnológico, cultural, con un soporte físico claro, del cual la sociedad depende en buena medida. Bueno, nosotros necesitamos vigilarla. Bueno, parece que ahí tenemos que poner un esfuerzo grande de inversión sostenida con planes y con recursos humanos y materiales asignados a ese empeño. Bien, sí, bien decía, bueno, el tema del trabajo de Copla, conmensurable en todo para mensurar toda la plataforma submarina. Pero hablando de esto de vigilancia, bueno, y viene un tema que tiene que ver con la pérdida del submarino Uh-huh. el Ara San Juan como una pieza fundamental para, para la custodia de Sí. nuestros mares, de nuestra soberanía. ¿Hay alguna proyección, algún proyecto que puedan, que tengan previsto, que esté pensando el ministerio para poder volver a contar con submarinos que custodien nuestras áreas, nuestras aguas? Bueno, la primer salida que hicimos con el ministro cuando el cambio de gobierno, el 10 de diciembre, la primera salida que fue a principios de enero del 2020 fue a Mar del Plata, a la base de submarinos. Y fue para recibir a los familiares, para estar con la Armada, por lo que fue la pérdida del submarino. Me parece que fue una tragedia que asignó, por supuesto, que a las víctimas y a sus familiares y también a sus camaradas y a toda la Armada y a la Argentina, en distintos Todo el país, sí. grados. Pero también fuimos por eso, mirando para atrás, pero también fuimos a reafirmar a futuro la decisión de contar con una fuerza de submarinos. Y venimos trabajando con la Armada en rediseñarla. Nosotros tenemos que partir casi de cero, entonces hay que ver si aquel proyecto concebido en los años 70 y que empezó a fructificar en los 80 de los TR es lo que debe continuarse, o si tenemos que aprovechar la oportunidad para repensarlo integralmente, que es lo que estamos haciendo. Y ahí hay como dos o tres etapas que no tienen por qué ser secuenciales, que pueden ir en paralelo, que son, por un lado, cómo mantenemos un nivel de tripulaciones, cuando no contamos con submarinos operativos. Entonces ahí hay acuerdos que por suerte veníamos teniendo con la Marina del Perú, que estamos explorando con la Marina del Brasil, con la Marina del Ecuador y otros países. Ese es un punto. El otro es cómo podemos tener una solución de contar con algunos medios que podamos adquirir rápido para que esas tripulaciones puedan navegar en medios propios en nuestro mar. Y la otra es cómo encarar la construcción de submarinos en un proyecto de más largo empeño, planificado, que implica una decisión que hay que meditarla, ponerla, bueno, hay temas de ingeniería, de presupuesto y que hay que hacerla, pero estamos trabajando en las tres dimensiones. De hecho, es para un mar como ese, dice la gente que sabe que es el arma más eficiente para un país como el nuestro para poder disuadir del uso de ese gigantesco espacio soberano. No el único. También tenemos que ir desarrollando una capacidad de navegarlo. Parece que necesitamos tener buques. Una flota de mar renovada, ¿no? Parece que eso es fundamental. Y a lo que decía, volviendo a lo de Chile, el Uruguay, y después yo divagué por la vigilancia y todo eso. La Argentina tiene su parte original, principal, en el espacio, en el sur del continente sudamericano. Nosotros tenemos que ver esa geografía nuestra como una pieza de una geografía sudamericana. Si nosotros no lo vemos así, si no la vemos como una pieza que encaja en un rompecabezas, que es el de la Unión Sudamericana, bueno, toda Sudamérica va a ir a la irrelevancia estratégica,
Cuando uno mira, ahora mucha gente se sorprende de China, ¿no? Tipo sagaz como Napoleón no se sorprendería porque la vio hace 300 años. China volvió a tener peso cuando logró reconstruir su unidad continental. China estuvo 100 años dividida y sometida a potencias extranjeras. Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que se trataron con bastante fructicidad, con bastante rispidez. no fueron muy amables entre ellos. Sin embargo, cuando tuvieron que tener en claro el problema del Japón, hicieron el Frente Unido antijaponés. Tenían claro, no era solo Mao el que teorizó sobre la contradicción principal. Chiang Kai-shek también, y Sun Yat-sen, 30 años antes, también. Bueno, China es un pedazo del Asia, que es el continente más grande, pero es un país como los Estados Unidos, como Rusia, de dimensiones continentales. Si Sudamérica no plantea su propia unidad continental, bueno, creo que ninguno de nuestros esfuerzos va a fructificar de manera estable y sostenida. Nosotros tenemos que ir a eso. Hoy comentabas el tema del ABC, pero incluso previo a esta formulación de Perón, en el año 46 y 47, también se establecieron sendos acuerdos con Chile, un poco en línea con lo que hoy comentabas, reflexionabas sobre la base de la Antártida Sudamericana, ¿no? Como espacio común de defensa de intereses comunes entre ambos estados, y creo que es un buen antecedente para proyectar estas políticas, ¿no? De la misma manera que el general Roca, que es un prócer con mala prensa, por lo que implicó la conquista del desierto sobre los pueblos originarios, y por una lectura de eso a veces un poquito sesgada, pero mirar el proceso del roquismo en profundidad es mucho más rico que eso. Roca también forcejea y pacta con Chile y con Brasil. Ahí hay un antecedente. Y lo mejor del régimen oligárquico también tiene, digamos, cuando no es mitrista, cuando no aparece Mitre y la guerra contra el Paraguay, o cuando no aparece Quintana, que es un mitrista que propone bombardear Rosario para que el Banco de Santa Fe pague, cosa que después se olvida y le ponen calle y vamos a tomar cafecito a la avenida Quintana, que es re paqueta. Quintana, que era el abogado de las empresas británicas. Sí. Eso tuvimos de presidente, no fue solo Macri que hemos tenido. Bueno, en lo mejor del régimen uno encuentra gestos como los de Roca, donde la ocupación de la Patagonia y la proyección a la Antártida se forja ahí. La base de Puerto Belgrano se construye ahí, en su segundo gobierno. Sáenz Peña o Ceballos son de otras gente, digamos, la neutralidad irigoyenista recoge antecedentes de buena tradición diplomática argentina en esos puntos. Y eso es lo que Perón recoge, reformula con maestría y actualizándolo, lo vincula con el concepto de la nación en armas, que es lo que le faltaba a los oligárquicos, que creían que uno podía tener un país poderoso con un pueblo hambreado y sometido. Perón dice, necesitamos cohesión social y cultural y espíritu nacional potenciado, y tecnología y diversificación productiva para poder concebir y sostener una política de defensa. Bueno, esos conceptos son los que nosotros tenemos que llevar adelante. Yo los otros días charlaba con unos compañeros y les decía, si yo voy a cualquier lugar, digamos, explico lo esas nociones de Perón, de toda la nación puesta en pos de sosteniendo una política de defensa, una política de soberanía, o si hablo de integración sudamericana y tercera posición, si yo voy y digo tercera posición,
Eso significa unidad básica, choripán, prebentismo populista, ¿no? Bueno, ahí hubo un fracaso del peronismo, porque Perón dice doctrina nacional y tercera posición. Son dos conceptos de una amplitud y de una generosidad política enormes, y que sin embargo, en la puja política argentina, quedaron como etiquetados como de facción o de partido. Bueno, eso es un fracaso del peronismo para poder instalarlo en la totalidad de la sociedad, y de la sociedad argentina por no aprenderlo. Entonces yo creo que también ahí hay que tener un aprendizaje para ver cómo esos conceptos nosotros los podemos anclar, no digo en el 100% de la sociedad argentina, pero en el 80%, en el 90%, que trascienda fronteras partidarias y que tenga una masa crítica que lo sostenga, más allá de cambios de gobierno. Me parece que esa es una tarea a la que también hay que prestarle atención y ponerle inteligencia intelectual y afectiva, ¿no? Emocional, como dicen los que hacen Bueno, marketing de empresa, eso. como hecho significativo, el mapa, la ampliación, ¿no? El mapa bicontinental con la ampliación de la plataforma fue votado unánimemente por todos los bloques, y no es un dato menor, ¿no? Así es, y el aeropuerto de Ushuaia se hizo en tiempos de Menem, a quien habla, tras haberlo votado, le criticó mucho. Y sin embargo, ese aeropuerto se hizo en tiempos de Menem. Entonces también lo mismo que lo de Copla. Copla atravesó varios gobiernos. Sí. Y eso es importantísimo. Nosotros este año hemos logrado un muy buen clima de trabajo, marco de acuerdo, con las dos comisiones de defensa en el Congreso, con la de diputados y con la de senadores, ¿no? Trabajado muy bien, inclusive hemos encarado el estudio para la eventual actualización de algunas leyes. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos trabajar mucho. En el año 88 se plasmó un acuerdo básicamente entre el peronismo renovador y el radicalismo alfonsinista, pero que abarcó al conjunto de las fuerzas políticas para reformar la ley de defensa y luego las de interior y la de inteligencia. En aquel momento, a la salida de la dictadura, por ahí estaba todo muy teñido de la necesidad de inhibir el desborde militar a la política, ¿no? Pero quiero decir que fue un acuerdo que se sostuvo. Nosotros tenemos que reformular, profundizar, proyectar a futuro ese acuerdo que funcionó para que funcione otros 30, 40 años en el contexto en que estamos ahora y de cara al contexto que imaginamos que se va a dar a mediados del siglo, cuando se renueve el Tratado Antártico, haya que ver qué pasa con la dimensión espacial, donde, bueno, durante el gobierno de Trump vimos declaraciones poniendo en duda sobre si eso es algo que se debe regular en el marco de Naciones Unidas y los acuerdos surgidos de derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, o solo lo van a decidir los que tienen capacidad de poner un cohete con un satélite para colocarlo en órbita. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que pensarlo con esa dimensión, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Eso. Está claro, bueno, también tiene que ver, bueno, y como bien señalabas, el tema de la batalla por el conocimiento, ¿no? Por desarrollar o producir conocimiento propio, autónomo, emancipatorio, ¿no? En alguna instancia. Así es. Bueno, bueno. Muchas gracias, secretario Sergio Rossi, por haber compartido estas reflexiones y haber ahondado sobre estos temas que seguimos y nos preocupan a todos quienes pensamos en esta Argentina bicontinental, de la Quiaca al Polo Sur, y donde se centra el foco de conflicto, el principal peligro que acecha nuestra patria, que es la ocupación colonialista de Malvinas y el Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Así que... Bueno, dale. Gracias, Ariel. Seguimos en contacto. Gracias y hasta el próximo encuentro. Cuando quieran. Chau.
Hoy en el especial del 25 de mayo traemos al pionero de la soberanía argentina en la Antártida, Hugo Acuña, el primer argentino en izar la bandera argentina en la Antártida. En 1904, en la base Orcadas, que fue la primera base argentina y constituye la presencia humana de carácter estable más antigua del continente, el joven estafeta argentino Hugo Acuña registró año a año en Orcadas como hibernante a cargo de la Oficina Postal Argentina. Y además, un 25 de mayo de 1904, Acuña protagonizó un hecho histórico. El himno resuena en una mandolina que también tocará la marcha de Ituzaingó. Es la primera vez que se conmemora la fecha patria del 25 de mayo debajo de los 60 grados de latitud sur. El viernes 18 de mayo, el virrey Cisneros hizo leer a los pregoneros. A los leales y generosos pueblos del Virreinato de Buenos Aires, el virrey advertía que, en el desgraciado caso de una total pérdida de la península y falta de supremo gobierno, él asumiría el poder acompañado por las autoridades de la capital, y todo el virreinato se pondría de acuerdo con los otros virreyes de América para crear una regencia americana en representación de Fernando, luchar en defensa del monarca contra toda dominación extraña. Y finalmente prevenía al pueblo, los genios inquietantes y malignos que procuran crear divisiones. A medida que los porteños se fueron enterando de la gravedad de la situación, fueron subiendo las charlas políticas de tono, los cafés y los cuarteles. Todo el mundo hablaba de política, hacía conjeturas sobre el futuro del virreinato. La situación de Cisneros era complicada. Otro 19 de mayo, Acuña escribía: el mar libre de la bahía del norte volvió a amanecer helado, no pasando el pack más allá de la isla de Wedel. Siguió todo el día soplando el viento, rachado y levantado de la nieve del piso. Ya hemos concluido con el hielo que teníamos cerca de la puerta de la casa, arrojado por el temporal del 4 de abril. Así que, para tener agua hoy, fuimos a buscar hielo con unos trineos a unos 50 metros de la casa, arrojando también por el temporal. Usamos hielo y no nieve porque esta ocupa mucho lugar y da muy poca agua. Lo que no sucede con el hielo, al derretirse se reduce muy poco. Ballet cazó un pingüín. El domingo 20 de mayo de 1810, el virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión, pero todos se rehusaron a brindarle. Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido de cabildo abierto. El virrey dijo que era una insolencia y un atrevimiento y quiso improvisar un discurso, pero Martín Rodríguez le advirtió que tenía 5 minutos para decidir. Cisneros le contestó: ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan lo que ustedes quieran, y convocó al cabildo para el 22 de mayo, en el Café de los Catalanes y en la Fonda de las Naciones. Los criollos discutían sobre las mejores estrategias para pasar a la acción. Mientras que un 21 de mayo de 1904, Acuña narraba: el día de hoy ha sido mucho mejor que el de ayer, nublado, no se ha visto el sol, pero en cambio el viento ha sido muy débil, no sintiéndose casi el frío. En la bahía del norte hubo gran evaporación, levantándose de la superficie del agua en forma de neblina muy densa. Esta mañana también hubo mucha neblina, no moviéndose a 500 metros de distancia, pero a eso de las 12 se despejó, no quedando nada más que la evaporación del mar, en la que duró todo el día. A las 3 de la tarde vimos cruzar por el istmo 4 pingüines. Venían del sur caminando por el pack. Cruzaron el istmo y se echaron al agua en Bahía del Norte. A estos pingüines lo mismo que les cazó Ballet el otro día, lo que debe haber encontrado el pack en alta mar. No han tenido tiempo de escapar por el agua, pero se suben al pack por alguna grieta y se dirigen a pie al norte en busca de un clima no tan frío y el mar libre donde encontrar su alimento. A mediodía, 2 gaviotas. Cambiáronse las guardias, entrando yo de mañana al servicio de 5 a 10 a.m., noche de luna. En las casillas de los instrumentos y en todas partes que ofrecían un obstáculo al viento se formaron cristales de neblina, dando a todo un aspecto muy bonito. Los cristales completamente blancos se formaban del lado sudeste, con un grosor de 3 centímetros, que es donde soplaba la brisa, mientras que del lado contrario apenas se notaba. Estuvieron formando todo el día, formando dibujos
a cuál es más caprichoso. Pareciera que todo estaba bordado o con aplicaciones de plumas muy suaves y delicadas. En 1810, martes 22, ya desde temprano fueron llegando los cabildantes. De los 450 invitados solo concurrieron 251. También estaba presente una barra entusiasta. En la plaza, French, Beruti y los infernales esperan las novedades. La cosa se fue calentando hasta que empezaron los discursos, que duraron unas 4 horas, sobre si el virrey iba a seguir a cargo o no. Comenzó hablando el obispo Lue, luego diciendo que mientras que hubiera un español en América, los americanos deberían obediencia. Le salió al cruce Juan José Castelli contestándole que habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo, que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América. El fiscal de la audiencia, Manuel Villota, señaló que para poder tomar cualquier determinación había que consultar al resto del virreinato. Villota tomaba tiempo de ganar, confiando en el interior sería favorable a la permanencia del virrey. Juan José Paso le dijo que no había tiempo que perder y que había que formar inmediatamente una junta de gobierno. Casi todos aprobaban la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo a través del voto quien eligiese la junta de gobierno, mientras que el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, era partidario de que el nuevo gobierno sea organizado directamente por el cabildo. El problema radicaba en que los miembros del cabildo, muchos de ellos eran españoles y seguían apoyando al virrey. El debate era muy acalorado, despertó pasiones de ambos bandos. El coronel Francisco Orduña, partidario del virrey, contará horrorizado que mientras que hablaba fue tratado de loco por no participar de las ideas revolucionarias, mientras que a los que no votaban contra el jefe, hablando de Cisneros, se les escupía, se les mofaba, se les insultaba y se les chiflaba. Mientras que un 23 de 1904, Acuña comentaba que el viento que empezó a soplar a la noche siguió a la mañana hasta las 12 a.m., en el que empezó a calmar pero no a cesar del todo. El cielo estuvo más o menos despejado, viéndose el sol de vez en cuando. A las 5 de la tarde no quedaba una sola nube, y la luna que iluminaba todo pudiéndose ver a gran distancia. El mar libre de la bahía del norte hubo una fuerte evaporación. Muchos habrán querido evaporar el jueves 24 de mayo de 1810, cuando se confirmaban las versiones. El cabildo designó efectivamente una junta de gobierno presidida por el virrey e integrada por 4 vocales, 2 españoles y 2 criollos. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Castelli y Saavedra renunciaron a integrar esta junta. Muchos, como el coronel Manuel Belgrano, fueron perdiendo la paciencia. Cuenta Tomás Guido en sus memorias: en estas circunstancias, el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala continua, reclinado en un sofá casi postrado por las largas vigilias observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie súbitamente y a paso acelerado, con el rostro encendido por el fuego de la sangre generosa, entró al comedor de la sala del señor Rodríguez Peña y, lanzando una mirada en el derredor de sí y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espalda, dijo: «Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero yo le derribaré con mis armas». Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros con cara de pocos amigos y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo a la mañana siguiente. Ya un 25 de mayo, en las Islas Orcadas, Acuña contaba: «Contra todo lo que se esperaba, amaneció con mal tiempo, el cielo completamente cubierto y nevado de rato en rato. No había mucho viento. El mar de la bahía del norte a las 9 de la mañana, no obstante, que en ese momento caía la nieve en abundancia y en grandes copos. Hicé la bandera, la que enseguida se puso a flamear suavemente, dando todo a un aspecto a fiesta. Fue grande la emoción que sentí en ese momento al contemplar los colores de nuestro pabellón, que en esta soledad helada, tan lejos de la patria, al rato de izar la bandera dejó de nevar, y aunque quedó nublado todo el día, estuvo muy claro, pudiéndose decir que fue un día muy bueno. Hoy hemos pasado el día de fiesta, sin falta del himno nacional y de la marcha de Ituzaingó tocada por el mandolín de Mr. Bellet.
A mediodía, Belet se ocupó de confeccionar un menú para la noche, pues estábamos de banquete. Al menú lo encabezaba un dibujo en el que se veían montañas cubiertas de nieve y al pie de la casa el mojón con la bandera izada, el pack con 2 pingüines y un hombre andando en esquí. Debajo de este dibujo se leía el menú. A las 5 de la tarde nos sentamos a la mesa comiendo con la mayor alegría. Al llegar a los postres, el señor Smula toma la palabra para recordar la fecha que conmemorábamos, terminando con un brindis por la felicidad de la patria, al que siguieron repetidos y estruendosos hurras. Al de Smula siguió el uso de la palabra el señor Mossman, quien unía de corazón a nosotros para festejar el aniversario de nuestra independencia y hacía votos por la prosperidad de nuestra república y por el éxito de la meteorología argentina. Al concluir de hablar, el señor Mossman, Smula le contestó en sentidas frases y le agradeció los votos que hacía por la prosperidad de la Argentina. En este segundo discurso, Smula recordó al padre del señor Mossman, que cumplía años e hizo votos por mi felicidad, recordando que el 26 de mayo de ese día era mi cumpleaños. Cuando Smula terminó de hablar, se oyó un ruido muy fuerte como el de una selva de artillería. Era una avalancha de hielo que rodó del glaciar. Al concluir los postres, el señor Mossman volvió a tomar la palabra, pero esta vez fue para brindar por la felicidad de nuestras prometidas. Todos los discursos fueron dichos en inglés, que es el idioma que más se habla aquí. La fiesta duró hasta las 10 p.m. y en mayor animación, hablando de todo un poco, principalmente de la patria ausente, de este aniversario que nos ha de quedar como un recuerdo eterno de la fiesta, que resultó mucho más espléndida de la que hubiéramos imaginado, atendiendo por supuesto a las circunstancias y el lugar en el que estamos. El día que se nos pasó la revista la lista de provisiones para elegir lo mejor contuviera, pero la pesquisa dio poco resultado, no siendo obstáculo para que el menú fuera variado. Hasta tuvimos carne fresca de carnero, de los que trajimos de Stanley y los que teníamos enterrados en la nieve, y que conforme los dejamos, parece que fuera carne de animal recién muerto. Raras veces habrá visto en este día tan festejado y que nunca en una latitud tan baja, siendo también la primera vez que la bandera argentina ha flameado el 25 de mayo debajo de los 60 grados de latitud sur. Celebrar el 25 de mayo es festejar la lucha por la libertad, sea acá o como Acuña a 60 grados de latitud sur. Fueron muchos varones y mujeres de nuestra tierra que nos dieron sus esfuerzos y su vida por la emancipación. Es así que la historia, la suma de los hechos de la gente que habita los pueblos, y bueno, estoy aquí, como cada uno de nosotros haciendo historia, estamos defendiendo nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, mirar hacia atrás y encontrarnos con las personas que lucharon juntas por la libertad debe darnos fuerzas para recuperar el sentido de pertenencia. La identidad que nos da sentirnos parte de una comunidad lleva un largo camino recorrido y que se elige seguir el mismo rumbo, hombro con hombro, desde un lugar que cada uno ocupa. Estoy convencida que en tiempos de crisis, la solidaridad humana, la responsabilidad de estudiar para ser ciudadanos críticos, la de enseñar, la de dar afecto, la de transmitir nuestros valores también podrán hacernos hoy, como en aquel 1810 o como en aquel 1904, un pueblo cada vez más libre, soberano y bicontinental. Muchas gracias a todos y muy feliz Día de la Patria. Rosas, 50 años vistiendo a Bernal.